¿Tienes tendencia a acumular grasa en la zona abdominal? Si es así, este vídeo te interesa, porque vamos a hablar de las pautas nutricionales más efectivas para ayudarte a perderla y moldear tu figura. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. La acumulación de grasa en la zona abdominal es una preocupación en nuestra sociedad para muchas personas, pero no solo es una cuestión estética. El exceso de grasa en el abdomen puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y otros problemas de salud. ¿Y sabías que dependiendo de dónde se acumula la grasa en el cuerpo, nos habla de los motivos por los que cogemos peso? Por ejemplo, si se acumula en la zona de las caderas o en las piernas, tiene que ver más con una cuestión hormonal. Quizá tomes anticonceptivos, quizá tus hormonas estén descompensadas y produzcas más estrógenos, quizás estés pasando por un momento vital en el que tu cuerpo esté produciendo más hormonas. El motivo es muy personal y habrá que indagar sobre él, pero lo que sí sabemos es que detrás se esconde un desajuste hormonal y por eso tendríamos que ir lo primero a resolverlo. Pero si tu tendencia es acumular la grasa en la zona abdominal, puedes tener más relación con alteraciones en el metabolismo, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Por lo tanto, deberíamos centrarnos en regular esto, y aquí es donde entran nuestras recomendaciones nutricionales. Si sigues estos consejos para ayudarte a adelgazar la zona abdominal, sentirás una notable mejoría y sobre todo sin pasar hambre, que esto para mí es lo más importante, para tener una buena adherencia al tratamiento y poder alargar estas pautas en el tiempo. 1. Consumir las grasas saludables en todas las comidas. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que comiendo grasa pierda grasa? Pues bien, estas nos hacen sentir tremendamente saciados, haciendo que tengamos menos ganas de picotear constantemente. Aparte, y esta es la clave, me estoy refiriendo a grasas que son antiinflamatorias. Y estas grasas no se acumulan como grasa, como Michelin, en nuestro cuerpo. ¿Sabrías decirme cuáles son y en qué alimentos están? Pues me estoy refiriendo al omega 3 y al omega 6, presentes en el aceite de oliva, en los aguacates, los frutos secos, las semillas, las aceitunas. Es decir, el omega 3 y el omega 6 no se van a convertir en triglicéridos, que son las verdaderas grasas de almacenamiento. Y que, por cierto, ¿sabes de qué alimentos vienen? Del exceso de los hidratos de carbono. Sí, has oído bien, no proceden de las grasas, sino de los alimentos ricos en hidratos. Cuando consumimos más de lo que gastamos, se van a ir acumulando como grasa. 2. Fibra soluble. Esta nos va a hacer sentir más saciados y va a ayudar a regular los picos de glucosa en sangre. Por ejemplo, podemos consumir semillas molidas. Esto es tremendamente efectivo. Lino, chía, sésamo. Las podemos comprar ya molidas o también podemos molerlas en casa, en un molinillo de café eléctrico. Lo ideal es moler cantidad y dejarlas preparadas en un tarro de cristal en la nevera. Así, cada vez que queramos tomarlas, solo tendremos que ir y cogerlas, no tendremos que molerlas, que si no al final no lo hacemos. Las podemos poner en las ensaladas, en el desayuno, en las verduras, en el yogur, y esto nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, importantísimo si queremos perder grasa abdominal. 3. Tomar algo de proteína en todas las comidas, empezando por el desayuno. Esto reduce el índice glucémico de cada comida y hace que nos sintamos también más saciados. 4. Evitar alimentos ricos en hidratos de carbono refinados. Generan un pico de glucosa en sangre que al momento baja y hace que tengamos más ganas de volver a comer en muy poco tiempo. 5. Consumir una buena ración de verdura o ensalada en cada comida. Sin duda, a mí personalmente lo que mejor me ha funcionado siempre en consulta con los pacientes más golosos y con más dificultad para perder peso ha sido la dieta cetogénica, la dieta keto. Pero si decides tomar este camino, sí es importante que un buen profesional guíe tus pasos para no cometer errores. Los horarios también son importantes. Evita cenar grandes cantidades y muy tarde. Trata de distribuir tus comidas bien a lo largo del día para mantener un nivel constante de energía y evitar estar picando alimentos poco saludables. Puedes llevar también un registro de tus alimentos.
Esto puede ayudarte a tomar conciencia de tus hábitos alimenticios y identificar posibles áreas de mejora. Puedes utilizar una aplicación móvil o una agenda de toda la vida. Así puedes ir registrando tus comidas, tus emociones, las sensaciones físicas asociadas también con la comida. Por ejemplo, yo esto lo recomiendo mucho en consulta, para que registren cómo son las digestiones respecto a lo que han comido. Esto da muchísima información al profesional para poder redirigir el tratamiento. La hidratación también es fundamental. Si bebes agua, retienes menos líquidos. Parece contradictorio, pero cuando le damos menos agua al cuerpo, entra en estrés y tiende a retener para guardar agua en caso de escasez. Sería un poco el símil con el camello, ¿no? Estamos por el desierto y guardamos agua para cuando sea necesario. Aparte de todo esto, el ejercicio cardiovascular es importante. Caminar a paso ligero, correr, nadar, montar en bicicleta es esencial para quemar calorías y reducir la grasa corporal, incluida la abdominal. El entrenamiento de fuerza es importantísimo. Esto nos va a ayudar a construir más masa muscular, que a la vez va aumentando nuestro metabolismo basal, y nos va a ayudar a quemar también más calorías en reposo. Importante, por lo tanto, incorporar ejercicios de fuerza, donde trabajemos los músculos y sobre todo los del abdomen, como abdominales, planchas, levantamiento de pesas. La reducción del estrés también es importante, como la meditación, el yoga, las respiraciones profundas o actividades recreativas que te ayuden a reducir el estrés. Esto promueve un equilibrio emocional y esto al final se refleja también en nuestra forma de comer y de relacionarnos con los alimentos. Descanso adecuado. La calidad del sueño es crucial para la salud metabólica. Ayuda a regular nuestras hormonas, ayuda a que nos sintamos también más saciados. Es importantísimo dormir bien para poder comer bien y poder mantener el tratamiento. También nos va a ayudar a reducir los antojos de alimentos poco saludables y a mantener nuestro peso corporal equilibrado. En resumen, adelgazar la zona abdominal requiere de un enfoque integrativo que incluya una buena alimentación, ejercicio regular, el manejo del estrés, el descanso adecuado. Y es importante recordar que los resultados pueden variar según cada individuo y que la paciencia y la constancia van a ser claves para lograr y mantener un abdomen más delgado y tonificado a largo plazo. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta o en el estilo de vida. Ya sabes. Si tienes dudas sobre tu alimentación o tu salud en general y quieres una consulta personalizada, solicita tu cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un like y no dejes de suscribirte al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá.